lineales. ¿Qué son ingresos pasivos y qué son ingresos lineales? Vamos a aprenderlo esta noche en esta presentación y lo vamos a hacer de una manera muy fácil, muy sencilla. Hemos oído hablar del famoso cuadrante del dinero, y el cuadrante del dinero no es otra cosa que la expresión de cómo nosotros nos ganamos el dinero, cómo las personas ganan el dinero. Y vamos a poner este ejemplo. De 100 personas, del 100% de las personas, hay personas que trabajan como empleados, ustedes lo saben, ¿verdad? Hay personas que trabajan como autoempleados, hay otros que son dueños de un negocio y encontramos a las personas que son inversionistas. Ustedes ven aquí este cuadrante, se llama cuadrante porque tiene 4 fases y en esas 4 fases encontramos al 100% de las personas. Del lado izquierdo, este lado que ustedes ven acá, del lado izquierdo encontramos los ingresos lineales, es decir, las personas que trabajan para ganar dinero. Y le llamamos el lado de la seguridad, es el lado de los ingresos lineales. Y por este lado tenemos los ingresos residuales. Más adelante vamos a explicar ya cabalmente qué es un residuo residual. Pero estamos hablando del lado de la libertad y donde el dinero trabaja para nosotros. Por supuesto, tenemos este lado, el lado de la seguridad. En ese lado se encuentran el 95% de las personas, imagínense ustedes, el 95% de las personas se encuentran del lado de la seguridad. Ellos trabajan por el dinero. Y aquí encontramos a los empleados, que son el 80% de las personas. Quiere decir que de cada 100 personas, vamos a decirlo así, ¿verdad? De cada 100 personas, 80 son empleados. 80 trabajan en alguna empresa, trabajan en alguna corporación, trabajan en el gobierno. Bueno, el 80% son empleados. Y el 15% son autoempleados. El 15% son autoempleados. Ahorita vamos a ver quiénes son empleados. Bueno, un empleado busca la seguridad de una nómina, es decir, de un pago mensual. Y en esto de los empleados, nosotros sabemos que para ser un empleado necesitamos tener una educación académica. Y ahora no es secreto. Todas las personas tienen que tener, si no, bueno, no tienen ese su empleo desde ya mucho tiempo, tienen que tener un historial académico. Es decir, tienen que tener, por lo menos tienen que ser universitarios, o están en la universidad, estudiando en la universidad, aunque no la hayan cerrado, pero ya tener estudios universitarios. Es lo mínimo que ahora piden. Y después de los estudios universitarios, ahora tienen que tener especialidades para poder distinguirse y tener un salario más o menos decente. Y los empleados trabajan para un sistema y lo que hacen es cambiar tiempo por dinero. ¿Qué quiero decir? Yo trabajo 8 horas, por esas 8 horas voy a recibir un sueldo. Voy a recibir un sueldo y trabajo 8 horas. Puedo trabajar 10 horas y hasta un máximo de 12 horas en cada día. Y aunque fuera superhumano, llegaría a trabajar 24 horas, pero no tiene más de 24 horas al día, ¿verdad? Pero la legislación dice que una persona puede trabajar hasta 12 horas, digamos así, ¿verdad? Entonces, esto es un empleado, ¿verdad? Un empleado trabaja para un sistema y cambia su tiempo por dinero. Es decir, la vida se nos va por cambiar nuestro tiempo por el dinero que nos pagan por eso, esas 8 horas, 10 horas o 12 horas que trabajamos. En esta área, en este cuadrante, vemos que el 100% del esfuerzo nosotros lo realizamos como empleados. Quiero decir con esto que si alguien no trabaja, pues no va a cobrar un dinero, no va a cobrar un sueldo. Si faltó un día y no tiene una excusa y no fue con permiso, entonces le van a quitar ese día que faltó y también le van a eliminar su día séptimo. Ustedes saben mejor que yo cómo funciona el tema de los empleados. Y la cantidad de dinero limitado trabajando un mínimo de 45 horas semanales
y controlados por un jefe, si no se jubila antes, hasta los 65 años tal vez, ¿verdad? La característica de los empleados es que tienen temor a los fracasos, a los errores y viven presionados a tratar de mantener su empleo y no ser despedidos. Y sobre todo se recibe una jubilación indigna. Les pongo el ejemplo de mi papá, ¿verdad? Los empleados buscan seguridad. Mi papá fue un empleado del ferrocarril, ¿verdad? Él trabajó en el ferrocarril. Y trabajó en el ferrocarril desde que él tenía 17 años. Él entró al ferrocarril a trabajar a los 17 años. Y él no tuvo ningún otro empleo. Pues pasó por varias posiciones ahí, ¿verdad? En los ferrocarriles, ¿verdad? Y fue ascendiendo y tuvo algunas posiciones, pero trabajó hasta los 65 años, que es la edad de jubilación. Y imagínense que por trabajar en esos 65 años ahí, él recibía un cheque de 500 quetzales en el mes, ¿verdad? Cuando él se jubiló, él recibió una pensión de 500 quetzales después de haber dejado toda su vida en el ferrocarril. Entonces, son jubilaciones realmente indignas. Y ahora ya no hay seguridad. Antes los empleados sí, ¿verdad? Trabajan por una seguridad, pero ahora esto cambia mucho porque las empresas fracasan, las empresas cierran, el dueño cambia sus políticas, y las personas pueden ser despedidas en cualquier momento. Ahora ya no existe esa tan ansiada seguridad que las personas decían, ¿verdad? Porque antes le decían a uno los papás, mira mi hijo, estudia bastante y conseguís un buen empleo. Eso era el consejo de los padres antes, ¿verdad? Pero ahora, con la situación tan cambiante, hay una persona que trabaja aquí un año, medio año, 5 meses, va a otro lugar, trabaja en otro lugar otro poco de meses y inclusive ahora ya la relación esa de empleador ha cambiado porque ahora inclusive ya las personas no tienen prestaciones. Es decir, no tienen un aguinaldo, no tienen un bono 14, no, esas prestaciones pasaron a la historia y dicen, bueno, si querés, bueno, vamos a hacer un contrato, vas a trabajar por un año y antes de que el año finalice los despiden para que el próximo año ellos ya no tengan ninguna prestación, ¿no? Entonces, así funcionan las cosas ahora. Son pocas las empresas que tratan bien a los empleados y que las personas quieren trabajar ahí. Creo que la gran mayoría de las personas están ansiando dejar de trabajar donde trabajan y trabajan ahí solamente porque tienen la necesidad de hacerlo. Esto es el área de los empleados y representa el 80%. Es decir, 80 personas de cada 100 son empleados. Luego tenemos el siguiente cuadrante, que es el cuadrante de los autoempleados, que es el porcentaje mayor luego de este 80, es un 15%, lo que son autoempleados. Y este 15% está subiendo cada vez más en todos los países. Porque las personas se autoemplean. No es que tengan que sean dueños de su negocio. Por ejemplo, aquí estamos hablando de personas como un licenciado, como un médico, como un abogado. Ellos son dueños de su propio empleo, pero no son dueños de su propio negocio, son dueños de su propio empleo. Porque igual, si dejan de trabajar, no hay ganancias. Es decir, por ejemplo, si un doctor médico cierra una semana y no da consultas, ¿qué quieren que va a pasar? Pues va a pasar eso, no va a ganar dinero, porque él también cambia su tiempo por dinero. Si no abre su clínica, no va a recibir dinero. Si deja de trabajar, no hay ganancias. Y tiene más responsabilidades. Ellos dependen de ellos mismos. Si no trabajan, no cobran. Y les cuesta mucho delegar responsabilidades. Ya lo dijimos, intercambian su tiempo por dinero. Y el dinero está limitado también al 100% de su propio esfuerzo. Es decir, pues que también tienen un límite, ¿verdad? Ellos no pueden trabajar
más de 24 horas. Pero trabajan 24 horas, no pueden, ¿verdad? Trabajan 8 horas, trabajan 10 horas. Ellos trabajan, la cantidad de horas que trabajan, esa es la cantidad de horas que van a ser remunerados. Entonces, aquí encontramos estos dos cuadrantes, el cuadrante de los empleados y el cuadrante de los autoempleados. Viene un cuadrante diferente que es el dueño de negocios, un cuadrante interesante. De este lado encontramos a las personas que trabajan por libertad. Los dueños de negocio buscan libertad en lugar de seguridad. Hay riesgos, son dueños de un sistema que trabaja duro para ellos y que genera ingresos y se apalancan con un sistema. Pueden invertir su dinero para montar y mantener un sistema que no dependa en un 100% de sus esfuerzos. Y su tiempo es flexible y alcanzan la libertad financiera muy pronto. Aquí en este cuadrante, en los dueños de negocio, encontramos aquellos negocios de multinivel y encontramos que dentro de los negocios de multinivel está el tema de la libertad. Hablamos de libertad de tiempo, hablamos de libertad financiera. No solo es que ya vamos a olvidarnos de nuestros problemas financieros, sino que también vamos a tener tiempo, ¿verdad? Tiempo para la familia, tiempo para dedicarlo para nosotros, tiempo, si queremos, para algún hobby o para desarrollar alguna habilidad que tengamos. Bueno, eso es lo que nos permite este cuadrante. Y son solamente, mire, el 4% de todas las personas que intercambian, que buscan un ingreso, solo el 4% son dueños de negocios. Así encontramos este escenario, ¿verdad? Los dueños de negocio. Ahorita vamos a ver un poquito más acerca de esto, pero ¿cuál es la diferencia dentro de los ingresos lineales, que es esta parte izquierda que está aquí, y los ingresos residuales? Bueno, las diferencias son visibles. En esta parte están las personas, la parte izquierda están las personas que cambian su tiempo por dinero. Es decir, trabajo 8 horas, por esas 8 horas voy a recibir una remuneración. Aquí no depende del, aunque en realidad, si tenemos, nosotros le invertimos más tiempo, seguramente vamos a recibir mejores beneficios. Denme un segundito, vamos a darle ingreso a las personas que están llegando a sala también. Ok, perfecto. Entonces, del lado derecho tenemos a las personas que visualizan la libertad. Aquí del lado izquierdo tenemos a los empleados y a los autoempleados. Son las personas que trabajan por el 100% de su esfuerzo. Acá no. Acá el 100% de nuestro esfuerzo se suma al esfuerzo de todos nuestros equipos. Y les voy a hacer una pregunta. ¿Qué prefieren ustedes? Miren esa pregunta. ¿Qué prefieren ustedes si les toca esa oportunidad? Si ustedes tienen que empujar un bus, solo ustedes, ¿será que es difícil empujar un bus? ¿Será que se puede mover un bus? ¿Una persona puede mover un bus? Lo va a mover, pero le va a costar, ¿verdad? Lo va a mover, pero le va a costar. Le va a costar un poquito moverlo, ¿no? Porque un bus es pesado. Pero, ¿qué creen ustedes? ¿Para quién es más fácil? Para una persona, solo esa persona, empujando un bus, o si 100 personas al mismo tiempo le ayudaran y empujaran ese bus. Alguien que abra su micrófono y me diga. Es una pregunta retórica, pero quisiera que alguien me respondiera. Pueden abrir su micrófono y alguien que me diga, ¿será que es más fácil una persona empujar un bus o si le ayudan otras 99 empujar ese bus 100 personas? ¿Qué es más fácil? A ver, alguien que abra su micrófono por ahí, ¿me ayuda? ¿De quienes están en sala? Cualquiera puede abrir su micrófono. Ahorita tienen la libertad de abrir sus micrófonos. ¿Qué es más fácil? ¿Que yo empuje un bus solo yo? ¿O que hayan 99 personas conmigo y me ayuden a empujar? 100 personas es mejor.
Claro, ¿verdad? Es más fácil, ¿verdad? Es más fácil cuando hay un grupo de personas trabajando con un mismo objetivo. Y eso hacen los ingresos residuales. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de esto, ¿verdad? El último cuadrante es el cuadrante de los inversionistas, que en realidad es algo soñado. Nosotros podemos llegar a este, aquí vemos que solo es el 1% de todas las personas en el mundo, pero nosotros teniendo este sistema, trabajando con un sistema que trabaje para nosotros y teniendo el respaldo, el apalancamiento de otras personas, hubo un multimillonario norteamericano que acuñó una frase que ustedes han escuchado, tal vez algunos de ustedes han escuchado, pero él dice que él prefiere el 1% del esfuerzo de 100 personas que el 100% de su propio esfuerzo, ¿verdad? Porque miren acá, veamos el lado de los empleados. Ese hombre fue John Paul Getty, el que dijo esas palabras. Pero veamos acá la diferencia. Este es un empleado, ¿verdad? Y él trabaja, puede trabajar 8 horas, puede trabajar 10 horas o puede trabajar 12 horas. No sé si alguien pudiera resistir a trabajar 14 horas diarias, pero un dueño de negocio que se apalanca con un sistema y que tiene personas en su organización o en su red, es él, y digamos que una persona, que seamos aquí una persona, digamos que tiene 100, sigamos con el ejemplo, ¿verdad? De 100 personas. Eh, si yo trabajo 2 horas, fíjese, solamente 2 horas, y estas 100 personas que están conmigo, trabajan 2 horas también cada uno, ¿cuántas horas trabajaremos en conjunto? Si son 100 personas y 2 horas cada uno, serían este grupo que yo tengo acá, son 200 horas de trabajo, más mis 2 horas son 202 horas de trabajo. ¿Cuántas horas puede trabajar una persona sola? 8, 10, 12, no sé si soporte trabajar 14 horas diarias, pero aquí con solo 2 horas de trabajo diario, cada uno y mi grupo de 100 personas hacemos 200 horas de trabajo. Entonces, imagínense lo que es tener un sistema en el que podamos agrupar a todas estas personas trabajando con ese objetivo. Bueno, le decía que el sueño ideal sería ser un inversionista, es decir, tener el dinero trabajando para nosotros, disfrutar de libertad, invertir en ideas, apalancarse del dinero. Y aquí es donde se estaciona realmente y donde se genera el cuadrante D, ¿no? O sea, de inversionista. Por supuesto, esto no es nada malo, ¿verdad? El ser dueño de negocio me permite a mí tener la libertad, como les digo yo cuando pongo este ejemplo, ¿verdad? ¿A cuántos de nosotros no nos gustaría despedir a nuestros jefes, ¿verdad? No que ellos nos despidan, sino nosotros despedirlos, decir, mire, jefe, tengo ingresos ahorita que ya superan mi salario y creo que me voy a dedicar mejor a esto. Y entonces tengo un sistema trabajando para mí, tengo un sistema que trabaja para mí y tengo una organización y el dinero me llega, ¿verdad? Como ingreso residual. Vamos a ver algunos ejemplos de esto. Aquí tienen ustedes en esta balanza del lado izquierdo los ingresos lineales. Se llaman lineales porque están así, miren, van así en una línea recta. No sé si están viendo mi cursor, ¿verdad? Pero van en una línea recta. Entonces, por eso se llaman lineales, porque van así en forma de línea. Por eso se llaman ingresos lineales. No cambian. Es decir, que una persona que gana el mínimo, ¿verdad? 2.700 quetzales. En enero va a ganar 2.700 quetzales en diciembre. Los ingresos residuales no, los ingresos residuales van creciendo y se caracterizan porque al principio los ingresos residuales pueden ser pequeños, pueden ser tal vez no muy grandes, se puede ver como no muy grandes,
Los ingresos residuales son como una bola de nieve. Ustedes ven que una avalancha se produce así, ¿verdad? Porque se rompe hasta arriba, se rompe una pequeña porción de nieve y se va haciendo más grande y 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 se produce una gran avalancha. Entonces esa es la diferencia entre los ingresos lineales y los ingresos residuales. Los ingresos lineales son eso, ¿verdad? Son ingresos que van en línea y son los mismos siempre, siempre, siempre. Hay personas que tienen 10 años con el mismo sueldo y no han tenido un cambio en su salario. Los ingresos residuales, nosotros lo podemos ver en el negocio Atomy, que van a empezar desde 20 dólares, ¿verdad? Se van a ir incrementando. Pueden ser 60, pueden ser 120, pueden ser $1000. Y mientras más crece la organización y más crecen los consumos, las comisiones van aumentando. Van a ser $1000, van a ser $5000, van a ser $10,000, van a ser $20,000. Es algo impresionante lo que va a suceder con nuestros negocios. Todos que tengamos la constancia, la paciencia y vamos a haber realizado ese sueño de nuestra libertad financiera. Aquí tenemos algunas diferencias. Bueno, las personas siguen ganando el mismo dinero y esos son los ingresos lineales. Si van a recibir un aumento, no crean ustedes que les van a aumentar el 100% de su salario. No, ¿verdad? Si ellos ganan 2,700, les van a aumentar unos 100 quetzales o unos 200 quetzales, ¿verdad? Bueno, sobreviven a base de sus ahorros. Quizás probablemente viven al día, ¿verdad? Por eso hay mucho problema con el tema de los ingresos lineales, porque el costo de la vida sigue creciendo y los sueldos no aumentan, y eso provoca problemas a las personas que dependen de un día a día. Tienen que trabajar los hijos, tienen que trabajar la esposa, tienen que trabajar, bueno, porque si no, no hay forma de salir adelante. Y la pregunta es, no sé si usted se ha hecho esa pregunta, pero ¿qué va a suceder cuando llegue a una edad, ¿verdad? Tal vez como la mía, ¿verdad? En el que ya ustedes saben cómo son las empresas, ¿verdad? Ahora dicen, necesitamos empleado no mayor de 25 años. Y ahí ese es el límite, ¿verdad? Entonces una persona de 30, 40, 45 años, más de 50, ahí ya tiene reducidas totalmente las posibilidades de obtener un empleo, ¿verdad? Y en ese empleo necesitan ciertas características, ¿verdad? Tiene que tener habilidades, tiene que tener, bueno, un cierto récord de estudios, ¿no? Y tiene que tener experiencia. Entonces, eso hace tan difícil generar los ingresos lineales, ¿verdad? Que los ingresos lineales literalmente es un salario, ¿verdad? En un resumen, podemos decir que los ingresos lineales son aquellos que se intercambian el tiempo por dinero y se depende de un empleo o de un autoempleo. Aquí puede estar cualquier dueño de un autoempleo, como un abogado, un médico, un auditor, eso, ¿verdad? Intercambian igual también el tiempo por dinero, porque si no abren su oficina, no van a ganar dinero. Igual el empleado, ¿verdad? Si no llega a trabajar un día o una semana, no le pagan ese día. La diferencia en un ingreso residual, ahorita vamos a ver cómo se producen los ingresos residuales, es que está la persona interconectada con otros socios. Esa es una característica de los ingresos residuales. Y un solo esfuerzo que produce dinero continuamente. Hizo un esfuerzo una vez y ese dinero se sigue reproduciendo. Y cada uno es dueño de su tiempo. Esto es también bien importante. ¿Cuántas veces quiso hacer un viaje que no pudo hacer porque el jefe no concedió el permiso, la empresa no concedió el permiso?
y cada socio hace crecer a su red. Los ingresos residuales son aquellos en el que el individuo es dueño de su tiempo y del trabajo que realiza. Entonces, es una satisfacción también, ¿verdad? El ser un emprendedor. ¿Cómo es esto? ¿Verdad? Hay negocios y franquicias. Por ejemplo, ¿cómo se producen los ingresos residuales? Se producen por tener un sistema que se trabaja y que trabaja para nosotros. Por ejemplo, si alguien compra una casa y esa casa la pone en alquiler, lo que reciba, esas mensualidades que recibe, se llaman ingresos residuales. Es decir, hizo su inversión una vez, es decir, compró la casa una vez y los ingresos por la renta le van a llegar mes tras mes, tras mes, tras mes. Eso es un ejemplo de ingresos residuales. Otro ejemplo de ingreso residual son las regalías o también podemos ver este tipo de ingresos en los derechos que tiene una persona. Por ejemplo, alguien que hizo un libro y tiene los derechos de venta de ese libro. Entonces, un ingreso residual es que cada vez que se vende ese libro, esta persona va a recibir una comisión de ese libro vendido. O una canción que se hizo y esa canción tiene derechos reservados, entonces va a recibir constantemente, cada vez que suene el radio o cada vez que se venda un disco, va a recibir una remuneración. Así se producen los ingresos residuales. Y la otra forma en la que se producen los ingresos residuales es a través del multinivel, ¿verdad? Y el multinivel no es otra cosa que personas que se apalancan de personas. Es decir, el ejemplo que nosotros vamos a poner en esta noche es el ejemplo de el negocio Atomy. Nosotros tenemos que ser inteligentes y tenemos que trabajar, pero no tenemos que trabajar tan duro, sino tenemos que trabajar inteligentemente. Los ingresos residuales es de trabajo en red. Yo les ponía el ejemplo de una persona que solo puede trabajar 8 horas, digamos 10 horas al día, ¿verdad? O unas 50 horas a la semana, como está en este otro ejemplo. Los ingresos lineales, 100% de tu propio esfuerzo, 50 horas por semana es lo más, trabajando 8 a 10 horas diarias por 50 semanas por año. El año tiene 52 semanas, pero vamos a hacer 50 semanas trabajadas en el año, son 2.500 horas por año y en 40 años una persona haría 100.000 horas de trabajo, solo una persona. Pero imagínense, un trabajo en red como el que proponemos, el negocio Atomy, 100 personas en la red trabajando 10 horas por semana, es decir, 1.000 horas por semana, a tiempo parcial nada más, en 100 semanas, o sea, 2 años, estas 100 personas trabajando solo 10 horas por semana, es decir, 2 horas al día, harían las mismas 100.000 horas que esta persona que se va a tardar 40 años. Miren este